y eso es un trabajo que de pronto por eso lo cito, y empecé a hacer eso hace tiempo, bueno, sí, listo, los zapatos de Van Gogh, pero existen muchísimos zapatos en el arte también. Bueno, finalmente la esencia del arte y el ser como acontecer de la verdad no creo que alcance a terminar. Entonces, es importante entender que justamente Heidegger, y habría que entenderlo pues, en toda su dimensión, pues obviamente una charla así informal no va, habría que leer, bueno, la idea entre otras es que ustedes lean, no es invitarlo a leer a Heidegger o a muchos de estos filósofos con referencia, ¿no? Es ir a las fuentes mismas. Yo de hecho bromeo con los estudiantes, le digo, así como la fenomenología decía ir a las cosas mismas, yo le digo, vayan a los textos mismos. Entonces, bueno, lo que rechaza Heidegger es la idea de verdad como adecuación. La de verdad del arte ya no debe situarse en el horizonte de la mímesis platónica, como decía el expositor anterior. Claro, si uno intenta comparar la verdad de Platón con la de Heidegger, son totalmente diferentes, ¿no? La una apela a la mímesis de un mundo ideal, ¿no? De un mundo que de alguna manera tiene esas ideas perfectas, esa verdad en últimas, ¿no? Y simplemente estos son pálidos reflejos o aproximaciones, ¿no? No, aquí es lo contrario. De alguna manera, a través del arte se instala una verdad, ¿no? Que solamente ahí se da. ¿Por qué? Porque se abre el ente en su ser y solo ahí la verdad acontece. Y no lo hace transcribiendo hechos o situaciones ya dadas. La obra de arte abre un mundo. El mundo que la obra de arte muestra es original, porque es el mundo que ella misma abre y funda. De allí que no se puede decir que la obra de arte sea verdadera porque expresa o atestiga un mundo constituido por fuera de ella. No existe en la obra de arte concordancia o adecuación con algo extrínseco, precedente. Van Gogh, al pintar un par de zapatos de la campesina, no trata de reproducir un zapato tomados en su singularidad, sino por el contrario, de reproducir la esencia general de las cosas. Por lo tanto, una obra de arte no quiere decir algo, no remite a un significado como un signo, sino que se muestra en su propio ser, de modo que el observador se ve obligado a detenerse delante de ella. Hasta tal punto está ahí como tal obra de arte, que aquello de lo que está hecho, es decir, en este caso puede ser piedra, color, en el caso de una obra de arte, una escultórica, será sonido, palabra, solo llega a tener su auténtica existencia dentro de ella. Pareciera que las cosas, la materia, se resaltara, ¿no? Y él pone un ejemplo que no voy a citar, una de un poema, bueno, que es muy interesante cómo se describe un poema de una fuente romana, de una fuente en Roma, no romana, de un templo griego y cómo Heidegger describe ese templo ya de un mundo que ha desaparecido, pero que ahí de alguna forma se sigue manifestando. Mientras estos materiales aún no son más que pura materia, que esperan solo oración, no están realmente ahí. Es decir, no han surgido a una auténtica presencia, sino que solo surgen como ellos mismos cuando se los emplea, es decir, cuando están integrados en la obra. Los sonidos de los que se compone una obra maestra musical son más sonido que cualquier ruido o sonido fuera de ella. Los colores de los cuadros son cromatismos más auténticos que el mayor colorido que adorna la naturaleza. La columna del templo hace aparecer el carácter pétreo de su ser en el erguirse y sostener de manera más auténtica que en la roca no trabajada. Cita de Gadamer. Entonces, bueno, lo que surge en la obra de arte es también es su cerrarse, y su cerrarse es lo que Heidegger llama ser tierra. Y realmente a lo que desemboca todo esto es algo bastante extraño, y es una pugna, una tensión entre lo que él llama mundo y tierra. En toda obra de arte, de alguna forma, vamos a ver esa pugna, esa tensión. Y la tierra que él llama no es materia, sino aquello de lo que todo surge y a lo que todo vuelve a integrarse. Entonces, estos conceptos heideggerianos de mundo y tierra deben ser considerados como una propuesta ontológica para superar las categorías de forma y materia. O sea, en lugar de forma y materia, Heidegger habla de mundo y tierra, con lo cual pone nuevamente presente la inadecuación de estos conceptos reflexivos de la tercera concepción tradicional de la causalidad de la cosa. Cuando al lado del concepto de mundo al que pertenece la obra, y que es puesto ahí y abierto por la obra de arte, Heidegger usa el concepto contrario de tierra, hay que entender esto dentro de la aspiración de comprender la estructura ontológica de la obra con independencia de la subjetividad de su creador o del observador. Tierra es un concepto contrario a mundo, en cuanto caracteriza en contraste con el abrirse, el albergar dentro de sí y el encerrar. Ambas características están claramente presentes en la obra de arte. El abrirse lo mismo que el cerrarse.
si se puede decir que en una gran obra de arte, bueno, entre otras, Heidegger está hablando de lo que llama el gran arte. Y eso de alguna forma, pues sabemos que después de haber leído Hegel, ya eso desapareció de alguna manera. Ya el arte murió o no tiene el mismo significado que tenía de antaño, ¿no? Pero bueno, de alguna forma no es cualquier obra de arte, la obra del gran arte. En toda obra del gran arte o una gran obra de arte surge un mundo, y el surgimiento de ese mundo es al mismo tiempo su ingreso en la figura reposada. En la medida en que la figura está ahí, ha encontrado, por así decir, su existencia terrena. De ella obtiene la obra de arte la quietud que le es propia. No tiene su auténtico ser solo en un yo que experimenta, que dice, que opina o señala, y cuyo decir, opinión y señalamiento serían su significado. No, su ser no consiste en convertirse en vivencia, sino que ella misma es vivencia, la misma obra es vivencia por medio de su propia existencia. Es un empuje que derriba todo lo anterior y habitual, un empuje con el que se abre un mundo que nunca había estado ahí de esa manera. Mas este empuje aconteció en la obra misma de tal manera que al mismo tiempo está albergada en la permanencia, o ese mundo está albergado en la permanencia. Aquello que así surge y se oculta constituye en su tensión la configuración de la obra de Heidegger, que Heidegger llamó la tensión entre la disputa o la tensión, o esa tensión la llamó la disputa entre mundo y tierra. Yo creo que hay un cuadro, y quisiera rendirle un homenaje a los 100 años de Obregón, que es un cuadro que para mí, bueno, para todos los colombianos es una especie de Guernica, ¿no? El famoso cuadro de Picasso, es nuestro Guernica, se llama Violencia, es un cuadro 1962, que ganó pues el premio nacional, pero bueno, es un cuadro contundente, ¿no? Hay que verlo, es un cuadro de ciertas dimensiones, de 2 metros por 1 metro, 1,70 m. Ese cuadro también lo pueden verlo en Alexander Arango, yo lo he visto detenidamente, pues horas, bueno, no sé, tampoco tanto, exagero un poco, pero he tratado de verlo porque hay que verlo, esa inmersión, ese conflicto de mundo y tierra siempre me ha parecido que está en ese cuadro, ¿no? ¿Qué vemos? Es una geografía o un paisaje convertido en geografía, una geografía de un país tan violento y tan fuerte, tan convulso, pero tan bello, tan como es Colombia, ¿no? ¿Qué vemos? Nada más y nada menos que una mujer embarazada muerta. Que se funde en el paisaje, ¿no? Como si fuera una silueta que uno puede ver en un paisaje lejano, pero a la vez pareciera que se sumergiera en las tinieblas, en unas tinieblas oscuras y terribles, ¿no? Y hay unas cuantas colores muy mínimos, como heridas, ¿no? Que vemos, e incluso uno los detalles los puede ver cuando ya se enfrenta al cuadro, porque esa es otra. Uno generalmente nunca va a la obra misma, sino ve fotografías, imágenes, pero si tienen la oportunidad, vean el cuadro tal cual, enfréntense a él. Para mí resume casi todo lo que he dicho, ¿no? Esa confrontación entre mundo y